Juan Guaidó llegó a la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, donde luego fue su presidente, y tras su autoproclamación como presidente interino de Venezuela, viajó por varios países del mundo buscando apoyo. El presidente Lenín Moreno invitó a Guaidó y por su paso en nuestro país, Lenin Artieda lo entrevistó, y estas fueron sus impresiones y su postura frente a un modelo que lleva gobernando Venezuela por más de 20 años. Desde el 23 de enero, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela, cuenta con un amplio respaldo popular y con el apoyo de cerca de un centenar de países en el mundo. Presidente, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar conversar unos minutos con nosotros. ¿Se puede ser presidente de un país sin contar con un gabinete ministerial, sin controlar las instituciones del Estado, sin manejar los grandes recursos que tiene Venezuela, sin poder atender de manera efectiva las necesidades más urgentes de su gente? Sí, bueno, debemos recordar que Venezuela ha sufrido un desmontaje del Estado de Derecho. Sus instituciones asediadas, secuestradas, la corrupción galopante. Hoy estamos precisamente recuperando ese proceso burocrático, recuperando las instituciones del Estado, que ha sido un trámite. Lo primero fue la Asamblea Nacional, cuando lo ganamos mayoritariamente en el 2015. Hoy, por eso hemos determinado 3 etapas. El cese de la usurpación, conformar un gobierno de transición para tener elecciones libres, todo enmarcado en nuestra Constitución. Todo un proceso que ha sido pacífico, aunque hemos recibido embates, asesinato político, persecución, cárcel. Entonces aquí lo importante, y por eso empezamos con la ayuda humanitaria, porque el centro de nuestra política es ayudar a nuestra gente, atender esa crisis. ¿En cuánto tiempo cree usted que podrá efectivamente presidir Venezuela? Mire, estamos trabajando rápidamente en eso. Si evaluamos las variables, respaldo popular, movilización, ejercicio de la mayoría, respaldo internacional, fuerzas armadas a las cuales hemos hablado claramente, 647 funcionarios activos están hoy en Cúcuta acogiéndose a la ley de amnistía y las garantías. Así que creo que es fundamental este proceso. Si evaluamos todas las variables, las tenemos todas. Todavía hay un poco de miedo por parte de los que reciben algún subsidio, por parte del régimen, por parte de los que secuestran la burocracia o por parte de las Fuerzas Armadas, pero estamos en el periodo más importante de transición hoy en Venezuela. ¿Por qué Maduro entonces continúa en el poder? Bueno, porque todavía secuestra parte de las armas de la República. Eso creo que lo hemos dicho muy claramente. Y digo parte porque hablaba de las Fuerzas Armadas, hablaba de los militares, el G2 cubano influyendo mucho en lo que es inteligencia y contrainteligencia. Hemos dicho que debe salir cubanos de puestos de decisión, nada que ver con el pueblo de Cuba en Venezuela, ¿no? Sino que no pueden estar en puestos de decisión porque han aterrorizado, incluso, aparte de nuestras Fuerzas Armadas, torturan a funcionarios militares, acechan incluso a sus familiares. Entonces, lo único que le queda hoy a quien usurpa funciones en Venezuela, que ejerce como dictador, es la fuerza. Lo vimos, y no solamente la Fuerza Armada, por cierto, sino lo vimos el 23 de febrero en Cúcuta y en Santa Elena de Guairén, como grupos armados, presos armados, van a atacar a la sociedad, a la ciudadanía, incluso a nuestros indígenas. ¿Qué tan importante es recibir el respaldo del presidente Lenín Moreno, quien hasta hace no mucho era un socialista del siglo XXI? ¿Qué tan importante es recibir el respaldo de los disidentes de esa línea ideológica? Mira, el régimen ha querido hacer vender esto como un dilema entre izquierda y derecha, se aglutina en el mundo. Esto no tiene nada que ver con ideología, lo que pasa en Venezuela. Tiene que ver con dictadura o democracia, opresión o libertad, miseria o un camino a la prosperidad, corrupción o transparencia. Son valores fundamentales. Así que creo que el respaldo del presidente es determinante también, que el mundo entienda, y que en ese sentido el respaldo de un pueblo hermano como Ecuador, que históricamente hemos tenido lazos, fuimos un solo país en su momento, además. Entonces creo que es fundamental en este proceso que hemos determinado de cara al futuro de Venezuela, y que el mundo entienda que aquí un régimen que no respeta libertades sindicales, que no respeta tablas salariales, que no hay seguridad jurídica en Venezuela, que no tiene seguridad laboral, que no hay insumos en los hospitales públicos en Venezuela, no tiene nada que ver con un tema de ideología. Sencillamente es una retórica para tratar de polarizar el mundo, que ya no está. Ya la mayoría del mundo libre está a favor de la Constitución venezolana, no a favor de Juan Guaidó, de la Constitución y de la democracia. ¿Usted le solicitó al presidente Moreno algún tipo de variación en relación a los requisitos de ingreso a los venezolanos a nuestro país? Y nosotros entendemos muy bien que la migración venezolana ha causado impacto en algunas de las sociedades que lo han recibido, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, Perú, Chile. También sabemos que, según ONU, incluso, la migración siempre beneficia
al país que la recibe. Claro, en las primeras de cambio hay una especie de shock para adecuarse a ese número de personas. Estamos abogando por los venezolanos en Ecuador, por supuesto, pero también por los ecuatorianos en Venezuela, que también es una comunidad muy grande. La comunidad de ecuatorianos, de hecho, más grande fuera de Ecuador está en Venezuela. Y la mejor forma de abogar por esos ecuatorianos en Venezuela es precisamente que cese esa usurpación miserable que agobia hoy al venezolano y que tiene a muchos venezolanos en Ecuador, y crean que los venezolanos son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén, al igual que los ecuatorianos estén donde estén. Distintas voces señalan que la única salida, la única opción para retomar la democracia en Venezuela es una intervención militar. ¿Usted anhela aquello, presidente? No, nadie pudiera anhelar eso. Nosotros hemos durante años, yo soy un líder civil, que vengo del movimiento estudiantil venezolano hace más de 12 años, que hemos luchado por las libertades civiles en nuestro país, por los derechos humanos, una salida de fuerza, sea cual sea, porque no tiene que ser nada más externa. También los militares están muy descontentos en Venezuela, por cierto. O sea, una salida de fuerza, evidentemente nadie la quiere, pero hay tres opciones en Venezuela hoy. Una elección, que es la que estamos abogando nosotros luego del gobierno de transición, una elección realmente libre, con un Consejo Nacional Electoral independiente, con el derecho de elegir y ser elegido. Por ejemplo, cómo censamos a todos los venezolanos en Ecuador, tienen que tener derecho a poder elegir, no puede haber presos políticos, no puede haber cárcel para los que piensan distinto, no puede haber inhabilitaciones sencillamente para que el régimen elija quién es el candidato. Entonces, esa es una opción, una transición sui generis, como sucedió en el 58 en Venezuela, por ejemplo, que se vincularon todos los sectores para producir una elección libre, y una opción de salida de fuerza, que puede ser interna, que puede ser de otro tipo, que no va a ser multinacional, que no va a ser intervención, por cierto, porque además la única intervención que existe en Venezuela es la de los cubanos sobre quien usurpa a Maduro y sobre Venezuela, que utilizan la inteligencia y la contrainteligencia. Toda la construcción de capacidades para utilizar la presión necesaria para salir de una dictadura creo que debe ser evaluada. De nuevo, la que quieren los venezolanos es una sin costo social, que genere gobernabilidad, estabilidad, que nos lleve a una elección libre. Pero el que le pone costo a eso hoy, el que pone el dilema, es el régimen de Maduro. Hoy, si tú mides los indicadores que tiene Venezuela, 1 a 1, 53% de contracción del PIB en 5 años, 2 millones% de inflación, decaimiento de la producción petrolera en más de 2/3 partes, en una de las empresas más prósperas del mundo. Si le llamas la migración, no migración, sino desplazados. La única guerra que existe en Venezuela es la que tiene el régimen de Maduro sobre su población, que desplazó al 15% de la población, que han muerto 20.000 niños, escúchese bien, 20.000 niños menores de 3 años en los últimos años. Es un drama social sin precedentes que ya existe. Entonces, por supuesto, nadie quiere eso. Nosotros queremos la prosperidad, la paz, pero tenemos que responsablemente evaluar todo. Presidente, tenemos pocos minutos para este diálogo, vamos cerrando esta entrevista. ¿Qué viene después? ¿Qué ocurre luego con Juan Guaidó? ¿Qué va a pasar con el presidente de Venezuela? Y un mensaje, por supuesto, para los ecuatorianos que lo están viendo. Miren, no es un secreto que en Venezuela la política, el ejercicio de la disidencia está criminalizada. No es un secreto para nadie. Ahí está Leopoldo López, Juan Requesén, quien es diputado secuestrado en el SEBIN, Fernando Albán asesinado por parte del régimen de Maduro. Pero eso no es lo que nos va a detener. Nosotros vamos a avanzar. ¿Es un riesgo mi regreso? Claro que es un riesgo, sin duda. Alguna persona no nos va a detener, como no ha detenido la oposición durante años. Mira, han secuestrado, han generado presos políticos, han asesinado, nos han mandado al exilio, al destierro, y aquí estamos, más fuertes que nunca en la oposición, más unidos que nunca, movilizados. Tenga la certeza el pueblo de Ecuador, tenga la certeza los venezolanos en Ecuador, que vamos a seguir adelante, que vamos a lograr el cambio en Venezuela, que vamos a tener prosperidad, que vamos a estrechar lazos nuevamente entre Ecuador, no por intereses de una empresa u otra, como el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que dañó tanto en la región, en Venezuela, estoy seguro que también en Ecuador, sino por la integración real de nuestra gente. Ya vemos que lo que pasa en un país no afecta al otro, con el caso de la migración, en el caso de Colombia con el ELN en la frontera, así que más que nunca debemos estrechar realmente lazos. Y en este momento, la integración regional ya no es por una ideología u otra, es por derechos fundamentales como lo que pasa en Venezuela. Democracia, libertad, prosperidad y mirar al futuro de nuestra región. Mucha suerte, presidente. Muchas gracias. La va a necesitar. Fuerza.